¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Déjeme decirle que hoy es el Día Mundial del Parkinson y esto se celebra cada 11 de abril para crear conciencia sobre esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en todo el mundo. El Parkinson es una enfermedad que puede ser difícil de diagnosticar, muy complicado en sus primeras etapas y es importante reconocer los signos tempranos para poder buscar un diagnóstico y tratamiento adecuado lo antes posible. Los primeros síntomas del Parkinson suelen ser sutiles, pero pueden confundirse con otras afecciones y algunos de los síntomas más comunes son temblor de una mano o un dedo, rigidez muscular, lentitud de movimientos, pérdida de equilibrio y coordinación, dificultad para caminar, cambios en la voz y el habla, también cambios en la escritura, estreñimiento, depresión y ansiedad. Y es importante recordar que no todas las personas con Parkinson experimentarán todos estos síntomas y el orden en que aparezcan también puede variar. Y para esto quiero darle la bienvenida al doctor Rodolfo Sabica. Él es neurocirujano de Mayo Clinic, de la Clínica Mayo, especialista en enfermedades neurodegenerativas. ¿Cómo estás, querido Rodolfo? Un placer saludarte desde Estados Unidos. Gracias Un por tomar esta placer. El placer comunicación. es mío, es un honor estar aquí con ustedes. Un placer de verdad. Muchísimas gracias. Hablar de Parkinson, yo creo que es muy complicado. Cuando hablamos de Parkinson, tenemos únicamente la imagen de alguien que tiene un temblor en algún miembro, alguien que tiene esta marcha como corta, con pasos cortitos, con dificultad para caminar de forma estable. Pero yo creo que el Parkinson conlleva muchos síntomas y es parte de lo que hace más difícil su diagnóstico, querido Rodolfo. Y no, tú tienes razón, muchísima razón. La gente, claramente, la imagen que todos pensamos del Parkinson es un señor, una señora un poco mayor, un poco mayor, que tiene lentitud de movimiento, que cae, que tiene temblor, que no se mueve bien, pero es más que esto. Es mucho más que esto, mucho más que esto. Es una enfermedad degenerativa, usualmente degenerativa, no está siempre no es solo degeneración. Y esos son los síntomas más comunes, lo que he dicho antes. Temblor de un lado, especialmente, de un lado. Un lado a empezar, solo un lado de temblor, lentitud de movimiento, rigidez, instabilidad postural, tendencia de caer. Para hacer la diagnosis de Parkinson necesitamos dos de estos cuatro criterios clínicos. Uno, tienes que estar siempre la lentitud de movimiento. Pero es más que esto. El Parkinson es una enfermedad que afecta a los neurones, son la célula nerviosa, Sí. en el cerebro, pero no solo en el cerebro. También en otro sitio del cuerpo donde están los neurones. Por ejemplo, en la nariz, Olfato. todo todo el sistema gástrico, todo el sistema de sueño, claramente es el cerebro, pero todo el sistema de sueño puede ser impactado. Estos síntomas se llaman síntomas no motorios, no de Motores. movimiento de Sí. enfermedad de Parkinson. Empieza 10, 20, 30, 40, 50 años antes del temblor, de la rigidez. Entonces, claramente aquí hablamos de una enfermedad que empieza muy temprano en nuestra vida, que puede empezar cuando tenemos 20, 30, 40 años y después el movimiento, la rigidez, el temblor se manifiesta cuando tenemos 60, 80, 90 años. Pero la enfermedad empezó antes. ¿Cómo? Usualmente los síntomas más comunes no motorios son la dificultad vale, de soñar, la perturbación del sueño. Ujú. La gente tiene sueños muy fuertes, donde puede hacer Actuarlos. movimiento, hablando, vale, peleándose con quien sabes, el sueño. También un daño en el sentido del olfato, un daño que puede ser, que puede preguntar al paciente, ¿sabes? ¿Cómo es el olfato? Vale, toda mi vida que no puedo, Oler que no bien. funciona bien, ¿no? Sí.
Y también es muy estreñimiento, es algo muy común, muy común. Algo que pasa antes de los movimientos. Es que aquí esto es parte de la importancia, Rodolfo. Nadie pensaría que, por ejemplo, el estreñimiento o estos sueños muy vívidos, ¿no? Que los sueñan y los actúan, pelean con quien esté soñando, o corren, o están, yo qué sé, ¿no? Caminando, saltando. Nadie pensaría que podría ser unos síntomas incipientes de Parkinson. También, obviamente, lo que mencionas, alteraciones en el sentido del olfato, si huelen o no bien, si perciben los olores, los aromas, el sabor de la comida que va tan relacionado también al olfato. Sí. Nunca piensas que podría ser Parkinson. ¿Y qué es lo que pasa con estas neuronas? O sea, ¿por qué se van degenerando? ¿Qué es lo que sucede y por qué hay personas que tienen Parkinson y otras no? Vale, es muy interesante, es una pregunta muy importante. Lo que pasa es que si pensamos, usualmente, la mayoría de los casos está una acumulación, un acúmulo de un depósito de una proteína anormal. Esa proteína se llama alfa-synucleína, una proteína que todos nosotros, todos los humanos tenemos. Es una proteína que es importante para la comunicación entre los neurones. Y no sabemos por qué pasa, pero a veces, que esta proteína empieza a acumularse, empieza de crear un daño, porque, porque está una acumulación patológica de proteína. Eso es parte, aquí te quiero detener, querido Rodolfo. Se acumula una proteína que hace dificultad en esta conexión de las neuronas, en esta sinapsis, que toda esta química cerebral funcione, entonces hay el acumulo. Pero ¿cómo sabemos a quién se acumula? ¿Por qué se acumula de forma aberrante que produce estas enfermedades neurodegenerativas? Voy a una pausa, querido Rodolfo, amigos, y regresamos con más. Aquí es Muy Saludable, Día Mundial del Parkinson. Estoy platicando con el doctor Rodolfo Sávica en la Clínica Mayo acerca del Parkinson. Hoy es el Día Mundial del Parkinson y es importante que lo conmemoremos con información para que usted pueda tomar mejores decisiones en cuanto a este padecimiento, una enfermedad neurodegenerativa. El doctor Rodolfo Sávica es neurocirujano de la Clínica Mayo, especialista en enfermedades neurodegenerativas. Estamos hablando de esto, de la dificultad de diagnóstico, querido Rodolfo, y estos síntomas incipientes que se pueden dar muchos años antes de padecer lo que normalmente conocemos como es ese temblor, ¿no? Lo que realmente tenemos en el imaginario colectivo que es el Parkinson. Sí, exactamente. El problema principal, la dificultad diagnóstica más grande es que esos síntomas que puede empezar años, 10, 20, 30 años antes del temblor, antes de la lentitud, antes de la caída, es muy específico. Mucha gente lo tiene por otra razón. Un ejemplo normal que todos conocemos ahora es el daño del olfato que puede pasar después del COVID, ¿no? Sí. COVID-19 crea un daño del olfato, entonces la gente puede tener un daño del olfato por esa razón. Los síntomas son más específicos, entonces es muy complicado cuando empiezan a decir, vale, si tiene estreñimiento también, disturbo del sueño, ese es Parkinson. No funciona en esta manera, no es tan claro, pero sabemos que la gente que tiene trastorno del sueño, que tiene sueño vívido, que habla, que se pelea, que sueña algo de violento, usualmente es gente que tiene un riesgo incrementado de desarrollar la enfermedad de Parkinson después de 10 o 20 años. Entonces, usualmente, cuando, cuando un hombre o una mujer tiene esa tendencia a moverse en la noche, es algo de bueno hablar con los neurólogos o con el médico diciendo, vale, eso está pasando. ¿Qué es? Puede ser otra cosa seguramente, Sí. pero es uno de los síntomas más específicos del desarrollo, que incrementa el riesgo de desarrollar
la enfermedad de Parkinson, más que los otros, porque claramente el seguimiento puede pasar por mil razones, no una razón, mil razones, claramente, ¿no? Una pregunta, Rodolfo. ¿Es más común en hombres, en mujeres? ¿Cuál es la edad pico en preocupación, en presentación? Absolutamente. Desde, dices, los síntomas incipientes se presentan muchos años antes, pero donde ya llega a su clímax, donde ese acúmulo de proteínas en las neuronas no permite el adecuado, la conducción de la información entre las neuronas, haciendo esta sinapsis, ¿cuándo es el pico? Se dice más o menos que para empezar con los síntomas motorios, el temblor, la inquietud, de todo esto, necesitamos un daño del 70% de un grupo neuronal cerebral que se llama basal ganglia, ganglio basal, que contiene el neuroquímico que se llama dopamina. La Cuando está un dopamina. daño de dopamina en el 70%, empiezan esos síntomas. Eso es la conciencia clásica, la teoría clásica que sabemos de esto. Pero tenemos que decir que usualmente la edad más o menos donde los síntomas motorios, temblor, caída, todo esto, empieza es cuando en 65, 70 años, decimos nosotros que 2% de toda la gente que tiene 70 años y más tiene esa enfermedad de Parkinson, 2%. Y los hombres tienen un riesgo 2 veces más grande que la mujer. Ok. Entonces, las mujeres tienen menos Parkinson en general en comparación con los hombres. Esto no es porque la mujer vive más o porque el hombre vive menos, no es, no es para relación social o relación de retardo en el diagnóstico, no es esto. Es de verdad una razón cromosómica. Es porque las mujeres tienen 2 cromosomas X Sí, el y hombre un hombre X. uno, los hombres uno. El cromosoma X parece el cromosoma más importante que tenemos para prevenir la enfermedad neurodegenerativa. Entonces, si las mujeres tienes 2, tienes oportunidad más grande de prevenir, de no desarrollar la enfermedad con comparación con los hombres que tienen solo uno. Mira qué Esto es algo muy interesante. importante. Sí. Ahora, hablando de esto, ¿hay algún estudio? Porque entiendo que, ¿cómo se diagnostica el Parkinson? ¿Todo es a través de la clínica de estos signos y síntomas? ¿O hay algo que te pueda decir, aquí hay acúmulo de esa proteína? ¿Hay algo, por ejemplo, una resonancia donde veas este acúmulo en la corteza cerebral? Sí, y aparte, otra pregunta importante, si hay algún tipo de atrofia en la corteza cerebral que puede ir acompañando al Parkinson en el acúmulo de la proteína, pero también se puede ir atrofiando. No, es lo importante. Usualmente el diagnóstico es basado en los síntomas clínicos. Necesitamos 2 de 4 síntomas, Sí, pero tenemos otra técnica, no una resonancia magnética nuclear del cerebro. Usualmente esa es normal, no pasa nada. La atrofia no es como la enfermedad de Alzheimer o demencia, donde es una atrofia más clara que se puede mirar con el tiempo. No pasa eso en el Parkinson. La resonancia magnética nuclear no es buena para esto. Tenemos otra técnica de imagen que se llama DAT scan, donde se puede mirar el nivel de dopamina en el cerebro, en los ganglios basales. Este es un test que no puede diferenciar entre los diferentes tipos de Parkinsonism, ma puede decir, ¿tienes un trastorno de dopamina o no? Si lo tienes, usualmente es más Parkinson que no. ah, ya. Puede ayudar mucho. Pero tenemos otra técnica que estás desarrollando, técnica nueva, que puede ayudar muchísimo en el diagnóstico de esto. Que eso, a ver, ¿me puedes repetir antes de irnos una pausa, querido Rodolfo? ¿Cómo se llama el estudio DAT, eh, DAT, D-A-D-A-T, DAT, DAT? DAT. Que aquí en México, o sea, entendemos, conocemos la TAC, conocemos la MRI, pero DAT, me gustaría que nos digas, Sí. entiendo que en Clínica Mayo la tenemos y Ma también creo en también en México. Es una variante de CT scan, es una variante de CT TAT. Scan. Es una Perfecto. variante de eso. Eso está maravilloso, pero siempre a través de un experto.
como en este caso el doctor Rodolfo Savica de la Clínica Mayo. Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más con este tema tan interesante. No se vayan. Platicando con el doctor Rodolfo Savica, él es neurólogo de la Clínica Mayo, especialista en enfermedades neurodegenerativas acerca del Parkinson. Qué interesante programa, querido Rodolfo, que estamos entendiendo bien cómo es, ¿no? Entendiendo ya que el estudio para poder saber el tema de la dopamina, este neurotransmisor tan importante, puede hacerse, por ejemplo, con un DAT, que es cosa de buscarlo. Cualquier duda, dime cómo te podemos contactar para la gente que, así como yo, que lo he comentado fuera del aire contigo, tenemos duda porque no sabemos a veces si hay un padecimiento de Parkinson, si es Alzheimer, si es una demencia mixta, si es una cuestión circulatoria. O sea, en el tema de la enfermedad degenerativa es muy complejo. Es muy complicado. Tienes muchísimas veces, no tenemos una enfermedad, tenemos más que una. También con el envejecimiento algo pasa, entonces más cosas juntas. Nosotros, Amado, hacemos muchísimas investigaciones, hacemos muchísima investigación en toda enfermedad degenerativa, no solo en el Parkinson. Yo soy el Parkinson, pero está otra gente con la enfermedad. Y trabajamos juntos, trabajamos como un team, como un equipo, para intentar de incrementar la conciencia, incrementar la calidad del soporte que podemos dar a los pacientes, a la familia de los pacientes. Entonces, la mejor cosa, si la gente tiene preguntas, si mandar nosotros un correo, entra el sitio de la Mayo, mayoclinic.org. También tenemos un sitio en español, un website en español, que es muy fácil para conducir, donde preguntas, se pueden poner preguntas y también si necesita llegar a los Estados Unidos para encontrar con nosotros, también tenemos relación con mucha gente, muchos doctores en América del Sur, en América Central, en el Norteamérica también, donde se puede trabajar juntos para ayudar a la gente. Al final, el nuestro objetivo, el nuestro goal, el nuestro único objetivo de la Mayo es ayudar los pacientes, ayudar la familia de los pacientes y ayudar la gente en general. Así es. Mayoclinic.com tienen un área. Org, y tienen un área en español también. En español también. Donde pueden responder todas sus inquietudes. Y algo importante, querido Rodolfo Savica, ¿hay tratamiento para esta o para detener la progresión de la enfermedad, para de alguna forma recuperar alguna capacidad perdida o simplemente es el diagnóstico oportuno para detenerlo? El problema principal es que no tenemos ningún tratamiento y ninguna enfermedad neurodegenerativa para bloquear, detener, ralentar la enfermedad. Pero tenemos medicamento muy importante para mejorar los síntomas. Y si se mejoran los síntomas, todo mejora. También la calidad de vida, la gente puede hacer ejercicio físico, puede moverse más. Y todo esto mejora el survival, mejora la sobrevivencia, mejora la capacidad de vivir más con esa enfermedad. Porque al final lo que tenemos que hacer es mejorar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Así es. Están 2, 3, 4 nuevas ideas para nuevo medicamento que pueda bloquear la enfermedad, pero al final tengo que decir esto, que es muy importante. Es como el cáncer. No tenemos un solo cáncer, tenemos muchísimo cáncer diferente. Sí. En este momento tenemos que individuar cuál es la diferencia entre la enfermedad de Parkinson, porque puede ser que tenemos tratamiento, ya tenemos tratamiento ahora para un subtipo, para una variedad de Parkinson, puede ser para no para la otra. No, Eso es muy importante. Qué bueno que lo mencionas. No hay un tratamiento como tal, pero sí el mejorar los síntomas y obviamente a la vez mejorar la calidad de vida de los pacientes, que eso es sumamente importante. Yo te agradezco con todo el alma, querido Rodolfo. Sé que sufriste un poco con el idioma, tu idioma natal es el italiano. Molto grazie, de verdad, gracias. Y ha sido un programa sumamente interesante. Por favor, cualquier duda, amigos, mayoclinic.org.
para cualquier duda sobre Parkinson. Y estamos hablando con un experto mundial, el doctor Rodolfo Sávica, neurólogo de la Clínica Mayo. Rodolfo, un abrazo desde México. Gracias. Un placer de verdad. Gracias. Gracias. Yo soy Ethel Soriano, queridos amigos, y recuerde que para estar bien y saludable, acuda con los expertos y cuídese.